Dios existe y te lo voy a demostrar científicamente. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero demostrar científicamente que Dios existe. Yo podría decirte que puedes encontrar a Dios en la naturaleza, en un amanecer, en un anochecer, la sonrisa de un niño, etcétera, ¿no? Y tú seguramente a lo mejor eres de los que me dirías, déjame de gilipolleces. Yo lo que quiero es ver para creer. Yo soy como Santo Tomás, que necesitó meter los dedos en la llaga para creer. Pues yo hoy te voy a hacer meter los dedos en la llaga prácticamente. ¿Quieres ver para creer? Pues te lo voy a demostrar científicamente que Dios existe. Y te lo voy a demostrar con las profecías. Yo sé que a muchos de vosotros, hay mucha gente que no cree en Dios, ¿no? Pero le encanta creer en las profecías de Nostradamus, en las profecías de cualquier iluminado que aparezca por ahí, ¿no? Pero yo te voy a hablar de unas profecías que verdaderamente y realmente se han cumplido y se están cumpliendo todavía, ¿no? Y para no enrollarme más, voy al grano. Fijaros, como ya os he dicho, os lo voy a demostrar esto mediante el método científico, Fijaros, el método científico se basa en la observación, en el empirismo, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? La observación, la repetición de un suceso, ¿no? La repetición de un suceso, ¿no? Y si ese suceso se repite, ¿no? Se demuestra que es verdadero, ¿no? Se refuta, ¿no? Y se hace ley, ¿no? Pues para eso voy a hablar yo de las profecías, ¿no? Que se cumplieron en Cristo Jesús y que se están cumpliendo hoy día, ¿no? Fijaros, existen en la Biblia más de 350 profecías, que se cumplieron de una forma asombrosa y con todo detalle en la persona de Jesús de Nazaret, en Jesucristo, ¿no? Os voy a hablar no puedo hablar de las 350, ¿no? Porque si no este vídeo sería muy largo, ¿no? Y seguramente os cansaría y os aburriríais, ¿no? Pero os voy a hablar de las que más me llaman a mí la atención. Fijaros, en el Antiguo Testamento los profetas, algunos 800 o 1000 años antes de que Jesús naciera, profetizaron lo siguiente acerca de él. Y todo esto se comprobó, se demostró científicamente. Fijaros, se profetizó que nacería de una virgen. Esto lo profetizó el profeta Isaías. El profeta Miqueas profetizó que nacería en Belén, en la ciudad de Belén. El profeta Oseas profetizó que Jesús se refugiaría en Egipto. El profeta Zacarías profetizó que el Mesías entraría triunfalmente en Jerusalén. Los salmos del rey David profetizaron que Jesús sería traicionado, profetizaron que el Mesías sería traicionado, y sabemos que Jesús es el Mesías porque todo esto se cumplió en él, ¿no? El profeta Zacarías de nuevo profetizó que sería vendido por 30 monedas de plata. Fijaros, estoy hablando de profetas que existieron y que escribieron estas cosas que se encuentran en la Biblia 800 o 1000 años antes de Cristo, antes de que naciera Cristo. Isaías profetizó que el Mesías tendría que sufrir. Algunos pensaban que el Mesías iba a llegar como un Che Guevara triunfante, ¿no? Iba a liberar del yugo romano, ¿no? Pero Isaías dijo que el Mesías tendría que sufrir mucho y que sería llevado como un cordero llevado al matadero, y que sufriría para morir por nuestros pecados y para que por sus llagas fuéramos nosotros sanados y salvados, ¿no? Moisés, el famoso Moisés, en el libro del Éxodo, profetizó que Jesús era el cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo, ¿no? Los antiguos israelitas, ¿no? Todos los años sacrificaban un cordero, le imponían las manos, ¿no? Confesaban sus pecados sobre él y luego se degollaba ese cordero, ¿no? Pues era el cordero el que pagaba el pato, ¿no? Pues Jesús fue el Cordero de Dios que pagó el pato por nosotros. Él cargó todos sus pecados por nosotros para que nosotros pudiéramos ser indultados, ¿no? Fijaros, los salmos, esto me encanta, de una forma asombrosa, profetizaron que Jesús sería crucificado. El Salmo 22 dice, esto se escribió, me parece 500 años antes de Cristo, lo escribió el rey David, y dijo, horadaron mis manos y mis pies, o perforaron mis manos y mis pies. Cuadrillas de malignos me han rodeado, horadaron.
perforaron mis manos y mis pies. Fijaros qué impresionante. Efectivamente, 500 años después, perforaron las manos de Jesús de Nazaret. Y por eso sabemos que Jesús es el Mesías. Esto es impresionante, esta profecía. Salmo 22, 500 años antes de Cristo. Se profetiza que el Mesías sería crucificado. Zacarías también profetiza que sería traspasado. El profeta Zacarías, hablando de cuando Cristo regrese, de cuando el Mesías regrese, dice que cuando Él regrese dirá: y mirarán al que traspasaron, ¿no? El profeta Daniel también profetizó que el Mesías vendría y sería asesinado antes de la destrucción del segundo templo. Fijaros, el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, y en el año 30 fue crucificado, fue asesinado Jesús de Nazaret. Esto estaba profetizado por el profeta Daniel también, y se cumplió en Cristo Jesús. Y como ya he dicho, esto tan solo son unas cuantas de las más de 350 profecías, ¿no?, que se cumplieron en Cristo, ¿no? Entonces esto se ha demostrado, esto se ha cumplido de una forma científica. Por eso puedo decir que os puedo demostrar que Dios existe, que por tanto que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Y que Dios existe, y la profecía es una manera de demostrar científicamente, por medio de la comprobación, ¿no?, de su cumplimiento, ¿no?, de que Dios es real, ¿no? También os podría hablar de más profecías que se están cumpliendo hoy. Fijaros, el profeta Daniel profetizó que en los últimos tiempos, porque no sé si sabéis que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? La fecha y la hora nadie la sabe. Si yo dijera fecha y hora sería un falso profeta, ¿no? Porque Jesús dijo que eso solo lo sabe Dios, la fecha y la hora del fin, ¿no? Pero Jesús dijo que estuviéramos atentos a unas señales, ¿no? Y los profetas también hablaron de estas señales. El profeta Daniel dijo que en los últimos tiempos aumentaría la ciencia de una forma espectacular. Y fijaros, desde hace 200 años, desde la Revolución Industrial, hemos avanzado científicamente más que en los 19 siglos anteriores. Esto lo profetizó Daniel, que la ciencia en los últimos tiempos avanzaría de una forma espectacular, ¿no? Isaías profetizó también, y los profetas, ¿no?, que el pueblo judío, después de ser dispersado, volvería a su tierra. Y esto está ocurriendo hoy. Ocurrió en el siglo pasado, en 1948, cuando se refundó el Estado de Israel, y todos los judíos empezaron a volver de la diáspora durante la cual habían estado durante 2000 años. A propósito, también Jesús profetizó que el templo de Jerusalén sería destruido. Esto lo dijo Jesús en el año 30. Y 40 años después fue destruido el templo de Jerusalén, ¿no? Es asombroso cómo todo se ha cumplido, y se puede demostrar, por tanto, científicamente, que Dios existe y que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Jesús profetizó también, ¿no?, que en los últimos tiempos habría muchos terremotos, cosa que está ocurriendo. Se ha demostrado científicamente que en el siglo XX han ocurrido más terremotos que en los 19 siglos anteriores. Jesús también profetizó que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas. Fijaros, cada día aparece una secta nueva, ¿no?, un iluminado nuevo, ¿no? Y eso era también una señal, ¿no? También Jesús, fijaros, esto me llama mucho la atención. También Jesús profetizó que en los últimos tiempos el amor de la gente se enfriaría. Fijaros, vivimos en una sociedad súper fría, súper cruel. El amor se ha enfriado, y esto lo profetizó Jesús. San Pablo también predijo que en los últimos tiempos, esto me llama mucho la atención también, los hijos se rebelarían contra los padres. Vivimos en una época, ¿no?, en los que vemos cómo los hijos insultan a los padres, a las personas mayores, etc. Y esto nunca ha ocurrido. Ha ocurrido excepcionalmente, pero hoy es lo normal. Ves como un hijo insulta a su padre o se rebela en contra de su padre o de su madre, ¿no? Y esto lo profetizó hace 2000 años el apóstol Pablo. También profetizó el apóstol Pablo que en los últimos tiempos los hombres y las mujeres serían amadores de sí mismos. Fijaros, vivimos en una época así, que solo vivimos para nosotros, el yoísmo, el yo. Hombres amadores de sí mismos. San Pablo habló de esto, lo profetizó hace 2000 años, se cumple. Y lo que más la atención me llama, ¿no?, que el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos
estarían caracterizados por la apostasía, por el abandono de Dios y por el ateísmo, cosa que hoy también se cumple. Siempre en la historia han existido ateos, escépticos o agnósticos, ¿no? Pero hoy es lo normal que la gente renuncie, rechace a Dios, ¿no? Y reniegue de Dios. El ateísmo y la apostasía fue profetizada por el apóstol San Pablo, ¿no? Y esto es todo. Ya os he dicho, más de 350 profecías que se cumplieron en Cristo Jesús y muchas más profecías que se están cumpliendo hoy. Entonces os he demostrado científicamente, por medio de la comprobación, que Dios existe. Lo he demostrado científicamente. Pues nada, ojalá que os haya gustado esta reflexión. Dios os bendiga. Y nada, os he demostrado científicamente, por medio del método científico, que Dios existe y que la Biblia es inspirada por Dios. Dios existe y te lo he demostrado científicamente.